En esta mañana, This Dios morning, ha puesto en mi corazón God has placed in my heart el compartir sobre una palabra que es crucial para cada uno de nosotros. which I believe is a word that is so crucial for each of us. Y vamos a comenzar leyendo 2 de Tesalonicenses 1:11. And we're going to read from 2 Thessalonians 1:1. Y esta palabra que voy a leer a continuación y que está escrita a mis espaldas, And which I believe is placed at the back screen behind you. dice así: así que seguimos orando por ustedes. And it says, we keep on praying for you. ¿Será verdad que hay alguien orando por ti? Is it true that someone is praying for you? Personas que el Espíritu Santo levanta en cualquier parte del mundo, Someone that maybe the Holy Spirit has sent to pray que for you? son levantados durante la noche And that they are awoken at nighttime to pray, o en una sesión de ayuno en una iglesia or in a session of fasting at a church, o mientras van caminando hacia el trabajo o conduciendo un coche. or maybe driving, Que el Señor les revele tu nombre, and maybe God reveals your name to them, tu familia, your family to them, la iglesia a la cual the perteneces. church in which you belong to. ¿Crees tú que el Espíritu Santo lo puede hacer? Do you think the Holy Spirit can do it? Especialmente en aquellos que Especially. tienen un llamado a la intercesión, For those who are called into intercessory, un llamado apostólico a cubrir el cuerpo de Cristo. to cover the body of Christ. Esto es una afirmación de This fe is an affirmation of faith, que tú necesitas recibir en forma personal, which you need to receive in a personal way. porque esta es una carta de amor personal para ti hoy. Because this is a love letter for you today. Así que seguimos orando, So it says we Por ustedes. continue to pray for you, pidiéndole a nuestro Dios, asking God, a los que oran y a los que reciben la oración, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude, levantando los brazos de ustedes. it says that our God make you worthy of his calling, that we may fulfill, lifting up our hands, Impartiendo recursos espirituales, emocionales y físicos. imparting those resources that are spiritual, physical, and emotional, Pidiéndole a Dios que los ayude. and asking God ¿Para that would qué? help you, Para que subsistan. so that it would subside. ¿Sabes tú lo que es subsistir? Do you know what it is for something to be subsided? ¿Sabes tú la diferencia entre subsistir y vivir? Do you know the difference between subsiding and living? Subsistir es experimentar un día tras día en rutina. It is to say, in a sense of just existing, living a day sin propósito. living a day without purpose, Una vida vacía. a life that is maybe empty, Una vida que no tiene significado. a life that perhaps doesn't have significance. Eso es subsistir. That is just to exist. Pero aquí los hermanos están orando para que tú vivas. But here the brothers are actually praying for you so that you may live, Para que tú sepas quién tú eres. so that you may know who you are, Para que tú sepas de dónde vienes y para dónde vas. so that you may know who you are and where you're going, Para que tú vivas. so that you may live, Y tú impartas esa vida and that you may impart that life a los que están alrededor. to every person around you. Ahora, a la luz de lo que estoy explicando, So what I'm trying to explain right now, repasemos lo que dice el versículo. let us look again at the verse. Así que seguimos orando por ustedes, To this end we always pray for you, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan. so that God may grant you life, ¿Para que vivan qué? so that may live what? Para que vivan una vida digna de su llamado. So that you may live a life worthy of his calling.
¿Qué es lo que dije? What did I say? Una vida digna de su llamado. I said it is to make you live a life worthy of his call. ¿Qué es el llamado? What is the calling? ¿En qué consiste? What does it consist of? ¿Cuál es tu llamado? What is your calling? ¿Estás viviendo una vida según tu llamado? Are you living a life that is in your calling? Oramos para que Dios les dé el poder We pray that God gives you the power, it says, para llevar a cabo todas las cosas buenas so that to accomplish all the good things que la fe los mueve a hacer. your faith prompts you to do. En otras palabras, In other, el llamado it says the calling nos lleva a tener una vida con propósito. allows us to have a life of purpose. Entonces, ¿qué es el llamado? So what is the calling? Ya que es tan importante. Now that it is so important. Porque si no estamos conscientes del llamado, Because if we're not aware of the calling, nuestra vida es vacía y se transforma en una subsistencia miserable. our life just becomes then a miserable existence. Caemos en la condición de estar perdidos, We fall under this condition we know of being lost, sin saber qué hacer, without knowing what to do sin saber para dónde ir, and without knowing where to go, experimentando el día tras día, experiencing day by day, sabiendo lo que va a pasar mañana, knowing maybe what might que happen tomorrow, posiblemente sea igual al hoy o al ayer. or which may be what happened yesterday or will happen today. Entonces, ¿qué es el llamado? So what is the calling? Si pudiéramos intentar una definición de lo que es llamado, If I could place this in a definition way of de una what manera calling is, general, in a general way, let's say, de partida, el llamado implica que alguien te llame. when someone is called, it implies that you are being called for. No podemos hablar de llamado We can't talk about calling de una manera impersonal, in an impersonal way como una doctrina or as a doctrine o una or teología as a theology de la cual se enseña en la iglesia, in which it is taught in a de la church, cual nosotros hablamos, in which maybe we talk about it, pero que no nos alcanza that which doesn't reach us in any y way. que no podemos aplicar a nosotros mismos. And we can't apply that word to us. Entonces, ¿qué es el llamado? So what is the calling? En primer lugar, llamar es una acción. First of all, calling is an action. Es un acto dinámico It is a dynamic act mediante el cual una persona quiere atraer la atención de otra in which someone grabs the attention of someone else con el propósito de comunicar un mensaje. with the purpose of communicating a message. O sea, si yo llamo a alguien, So if I was to call someone, hay una intención en este llamado. there is now an intention to this calling. Ahora, ¿quién es el que llama? So who is the one that calls? ¿Qué tipo de persona es? What type of person is it? Si pudiéramos destacar una virtud de esa persona, If we could maybe describe this person in some virtues, digamos que es una persona fiel. let's say this person is faithful, Digamos que es la persona más importante del universo. or let's say this person is the most important person in the universe, Digamos que es una persona tan íntegra or let's say this person is so upright que si él descubriera a alguien más capaz que él para That if- gobernar el universo, he was able to find someone just as righteous as he is, le diría, gobierna tú. he would say, you govern them. Pero él es el más capaz. But let's say in this sense, he is the more capable.
Él es responsable, por lo tanto, por estar en el primer lugar. And he is the more adequate person to be in that position. Y desde ya Él lo hace saber a su pueblo, And so he lets his people know que es importante que lo coloquemos en el lugar prominente de nuestras vidas, which is important that we place him in the right place in our lives para que Él pueda manifestar su reino en nuestros corazones so that his kingdom may manifest in our hearts y pueda manifestar su gobierno. and may his governance be manifest. Se necesita que ese gobernante sea fiel, It's important that that governor is faithful que sea altamente confiable. and someone who is of high confidence. Pero Él es el que nos da el ejemplo, But he is the one that gives us the example. porque Él ha decidido confiar en nosotros. For he is the one who trusted in us. Fiel es el que llama, Faithful is the one who calls, el cual también lo hará. in which is the one who will do it. ¿Y quién es el que llama? So who is the one that calls? Dios It's God en persona. in person. Entonces, ¿qué es el llamado? So what is the call? Es un acto It is an act responsable, that is responsible. es un acto voluntario, It is an act of volunteer. es un acto soberano It is an act that is sovereign de Dios, of God, porque Él because he tiene todo el derecho de gobernar nuestras vidas. has all the right to govern our lives. Pero hay algo que necesitamos entender. But there is one thing that we need to understand. Él no es dictador. He is not a dictator. Él, por lo tanto, da responsabilidad a los que llama In his case, what he does, he calls para escoger aceptar ese llamado. to choose certain people for the calling. Porque el llamado se puede rechazar. Because the calling can be rejected. El llamado se puede ignorar. The calling can be ignored. O el llamado se puede responder. Or the calling can be responded. Y si nosotros aceptamos el llamado de Dios, So if we accept the calling of God, necesitamos estar conscientes de las condiciones que Dios como gobernante manifestará a nosotros. we must be aware of the conditions of that call and what it will mean. Entonces podríamos decir So I could say que right now el llamado de Dios es un acto soberano that the calling of God is a sovereign act en que Dios aparta y consagra a un pueblo entero in which God consecrates a people para el logro de sus propósitos to complete his purpose en esta tierra y más allá. in this life and beyond this. En otras palabras, Dios nos llama In what I'm saying is, porque God Él calls us quiere hacernos participar de sus propósitos. because God calls us because he wants us to be a part of his purpose. Ahora, el llamado consta de dos partes. So the calling consists of two parts. El llamado a la salvación The calling to salvation y el llamado a proclamar la salvación. and the calling to proclaim salvation. El llamado a la salvación es para nosotros. The calling to salvation is for us, it's personal. Él nos llama, ¿no es cierto?, a ser parte de su pueblo. And so he makes us as part of his people, right? Él nos llama a ser sus hijos. He makes us to be his children. Él nos llama a redimirnos con la sangre del Cordero, And he redeems us with the blood of the Lamb a levantarnos como sus reyes y sacerdotes, so that we can arise as his royal kings and priests, para gobernar con Él. so that we can govern alongside him. Y Él nos tiene en su mano.
and he has us in his hands. Y Él dice, mis ovejas están en mi mano. And he says, my sheep are in my hands. Yo las conozco y ellas me siguen. I know them and they follow me. Y nadie las puede arrebatar de mi And no mano. one can take them off me. Pero el llamado no solamente es un llamado a la salvación, But the calling isn't just for calling to salvation. porque la segunda parte del llamado, Because the second part of this calling, tal como lo dije, just as I mentioned es un before, llamado a proclamar esa salvación. it is the calling to proclaim salvation now. En otras palabras, la salvación que tú recibiste, So the salvation you received, la salvación que tú experimentaste, the salvation you experienced, la vida nueva de Jesucristo que llegó a tu ser, the new life that entered into your soul. ahora el Señor como testigo quiere que tú te levantes y puedas manifestar esa vida ante otros. Now you, being his witness, God wants you to be a testimony, a witness Tú for others, proclames so that you proclaim la vida de Jesucristo the life of Jesus manifestada en tu ser. manifested in your being. Por eso Dios nos llama a ser testigos. That's why God calls us to be witnesses. No nos llama a hacer It doesn't call testimonio. us to be testimony. Nos llama a ser nosotros testigos. It calls us to be witnesses. Nos llama a ser sus testigos. It calls us to be his witnesses. Entonces, en este llamado, So in this calling, Dios nos declara su amor God declares his love. y nos propone algo. And he puts something on the table for us. Ahora, voy a repetir lo que dije. So let me En just este repeat what I said. llamado, In this calling, Dios nos declara su amor God calls, he calls out his love, y nos propone una alianza. and he proposes an alliance. Una alianza para trabajar juntos. An alliance so that we can work together. Una alianza que requiere una respuesta por nuestra parte. An alliance that requires our response. Una alianza que requiere de un ejercicio de nuestra voluntad para elegir a su favor. And it's an alliance that requires us to be committed to which he's calling us. Pero frente a esta propuesta, nosotros necesitamos dar una respuesta. But with this proposal, we must give a response. La respuesta puede ser negativa, The response may be negative no acepto tu llamado. and say, I don't accept the call. Simplemente podemos ignorar el llamado. Or we can simply ignore the call. O simplemente estamos tan ocupados y afanados con las cosas de este mundo Or we can be so wrapped up with everything going on in this world que nuestros oídos espirituales no captan la frecuencia del llamado de Dios. we are so deaf in the spirit that we can't begin to even capture the Y cuando frequency of God. cuando alguien me pregunta, ¿y cuál es tu llamado? And if someone was to ask, what is your calling? ¿A qué tarea te ha llamado Dios? What a task has God placed on you? No tengo idea. I don't know. Supongo que es estar aquí en la iglesia. I suppose to be here at church. Supongo que es estar aquí cada domingo o cuando hay reunión. I suppose it's to be present when we have meetings. Supongo que ser un buen cristiano, I guess it's to be a good Christian hacer alguna buena obra, or maybe do a good work, dar los diezmos, give my tithes, de vez en cuando perdonar. I guess forgive. ¿Es eso el ejercicio del llamado? Is that the exercise of the calling? Además de esas posibilidades, And adding on those other possibilities, existe la posibilidad de que oigamos y aceptemos el llamado de Dios y respondamos positivamente. exists another possibility which we respond positively, we accept the call, and we do what he calls us to do. Ahora, el aceptar las condiciones del llamado de Dios te convertirá en un discípulo. But accepting the call allows you to weigh the A disciple.
weigh the decision of becoming a disciple. Thank you. Las otras condiciones de desoír el llamado y de estar considerando siempre el costo de seguirle, eso nos convierte en un creyente. And just simply hearing the call and never responding just simply makes us a believer. El problema es que hasta los demonios creen. But let me just tell you, even demons believe. Los demonios creen en Dios. Demons believe that God is Son alive. muy religiosos, They're really religious, pero están aparte de Dios. but they are apart from Le God. tienen temor, They have no fear quieren of estar God. con Él. They don't want to be with Him. Son muy buenos creyentes, They're really good believers. pero Dios no necesita necesariamente creyentes But God doesn't necessarily want believers para trastornar ciudades, to change cities para trastornar este mundo para Él. and to transform this world. Él necesita discípulos, He needs disciples. Él necesita seguidores, He needs followers. personas que vayan en pos de Él, People who will go behind and follow Him. personas que vayan detrás de Él, People that will follow Him from the back. personas que se nieguen a sí mismas, People who will deny themselves. personas que renuncien a sus propios derechos legítimos, People that would renounce to the proper, legitimate reasons por amor a Él, in love for Him. personas que porten la cruz del Señor, People who carry the cross. personas que lleven este yugo que es ligero, And people who take on this weight that is light. personas que sean como animales de carga, que aran y realizan los sembrados para que haya cosecha abundante y Dios se goce en esa cosecha. And just seeing as a reflection of what the yoke is used for as they work the field and seeing God being amazed and happy at the work in which the fruits of the labor is producing. Porque él mismo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Because Jesus said himself, take my yoke upon you. Él va con nosotros en ese yugo. He goes with us with that yoke. Por lo tanto, el aceptar el llamado de Dios As I am saying, accepting the call significa aceptar el pacto de Dios que quiere realizar con nosotros. it is to accept the covenant of God over us. Este pacto lo hace Dios. This covenant Es- God does. Dios es Dios de pactos. God is a God of covenants. Es Él el que pacta con nosotros. He makes a covenant with us. ¿Por qué? Porque Él pone las condiciones. Why? Because He is the one that places the conditions. Porque Él pagó el costo, Because He paid the price. la vida de su propio Hijo. The price of His only Son. Entendamos esto. Let's understand Un this. pacto es diferente a un contrato. A covenant is very different to a contract. Un pacto es para toda la vida. A covenant is for the whole life. Un pacto se establece en el valor de las partes. A covenant is made up by the value of things. Un pacto matrimonial. Let's say a covenant of marriage. Un pacto que es hasta que la muerte separe a los cónyuges. Which is a covenant until death do us part. Está fundamentado It is founded on en el valor de las partes. in the value of the parts. Es decir, ¿cuánto vales tú? It's to say, how much do you cost? ¿Cuál es el valor verdadero del esposo y de la esposa? Apologies. What is the value, the true value of you and your wife? ¿De qué depende tu valor? And what does your value depend on? ¿Estás consciente tú como persona casada cuánto vale tu cónyuge? Are you aware of how much value your partner has? El mundo te dirá, The world will say, tú vales por lo que tienes. you are valued by what you have. El mundo te dirá, tú vales por lo que haces. You are valued, the world will say, by what you do. El mundo te dirá, tú vales por lo que sabes. And the world will say, you are valued by what you know.
Pero Dios no toma en cuenta esas cosas. But God doesn't take those things into account Porque tú vales because you value your value por lo que eres. by what you are. Tú vales por lo que eres. Your value is by what you Y are. ese valor verdadero And that true value, no aumentará ni disminuirá. it doesn't add and it doesn't diminish. Hagas lo que hagas. Do what you may do. Dios en Jesucristo God in Jesus Christ manifestó este valor. manifested this value. Y Él estuvo tan consciente del valor de cada uno de nosotros And he was so aware of the value each que no dudó en entregar su vida a cambio de la nuestra. and he didn't even think twice about giving his life for Porque en us. este intercambio que Él realizó, Because in this exchange that he did, el precio de tu vida es igual a la de Él. the price of your life is the same as his. Tú dirás, yo no valgo tanto. And you may say, well, I don't think I'm worth that much. Para Dios sí. For God, you are. Entonces, cuando Él te llama, So when he calls you, Él está consciente del valor de tu vida. he's aware of the value you have. Él está consciente de la identidad que tú tienes. And he's conscious of the identity that you have. La palabra dice en Isaías 45, The Bible says in Isaiah 45, te llamé por nombre, I called you by name, pero no me conociste. but you didn't know me. Amen. Hay muchas personas que están siendo llamadas, There are so many people that have been called, pero no But- están conscientes de este llamado. but who are not conscious of the call, No están en la frecuencia de Dios. and who are in the frequency of God. Están en otras frecuencias They're in other frequencies. de sus intereses personales, They're in, let's say, their own personal de interests, sus egoísmos, of their own, de sus afanes, of their own worries, de sus ambiciones. of their own ambitions. Y estas frecuencias no les dejan oír la voz de Dios And que they llama. Don't allow them to hear the voice of God that calls them. No saben quiénes son. And they don't know who they are. Algunos quieren cambiar de sexo, de Some identidad, want to change identity of gender. pero Jesucristo es el gran yo soy. But God is the great I am. Y cuando Él llamó a Moisés, And when he called Moses, Moisés le preguntó, ¿qué le diré a los hijos de Israel cuando vaya allá a Egipto? and they will say, who will call them, those children of Israel? Diles que yo soy te ha enviado. And God told Moses, tell them that I am sent you. En Él está la plenitud de tu identidad. ¿Me entiendes? Do you En understand? Él está la plenitud de tu identidad. In him is Porque the Él es el gran fullness yo soy. of your value, because he is the great I am. Pero el llamado de Dios no solo te da un sentido de valor, So no solo te da un sentido de identidad, the calling of God doesn't just give you value, but it doesn't also just give you, sino que también te da Purpose. un sentido de propósito. but it also brings a sense of purpose. Porque Él es el camino. Because he is the way. ¿Qué dice el profeta en Jeremías 6:16? What does prophet of Jeremiah say? Buscad las sendas antiguas. Go and seek the old ways Paraos en los caminos por donde vais. and stand on those known paths. Deteneos y considerad. Wait and think. Deteneos y considerad. Wait and consider. Y preguntad
preguntad por las sendas antiguas. and ask, what are those old ways? Porque si transitáis por ellas tendréis paz. For if you've walked them, you will have peace. El llamado de Dios nos lleva a transitar por sus sendas The calling of God allows us to y walk dejar in this caminos cuyo fin es muerte. which leads towards Entonces, death. el llamado de Dios So the call of God, no solo nos imparte valor, it doesn't just impart value. no solo nos imparte identidad, It doesn't just impart purpose. no solo nos imparte propósito, And it also imparts identity. también nos imparte significado. But it also imparts significance. ¿Sabes que Dios te ha llamado para que tú tengas un significado en esta You tierra? know, God called you so that you to be significant on this earth. ¿Qué quiere decir esto? What am I trying to say about Dios this? te ha llamado para que tengas influencia en esta tierra sobre otros. God has called you to have influence over others on Que this tu earth. testimonio sea tan poderoso que las personas se sientan atraídas That your por el Señor. testimony be so attracting that it would bring people to God. El solo hecho de tu presencia en un lugar It's just you being in a place haga diferencia en ese lugar. that will make such a difference in that place. Que el solo hecho de tu mirada, Just your looking, el solo hecho de tu sonrisa, or just the way you smile, en la manera en que hablas, in the way you speak, la manera en que tú piensas, and in the way you think, el tono de tu voz, in the tone of your voice, la expresión de tu rostro, the expression of your face, entregue un mensaje relacional que toda persona puede captar. may it express a message that will be captivated by the person in front of you. No son argumentos de hombre. These are not arguments of men. No es el raciocinio humano el que habla, This isn't the human reasoning that speaks, tampoco el sentido común. nor the common knowledge. Es la presencia de Cristo a It is través de ti The presence of Jesus through you, la que hace la diferencia. which makes the difference. Es la vida It de is Cristo en ti, The life of Jesus in porque you. Él te ha llamado Because he called you y tú has aceptado las condiciones del pacto. and you've accepted the conditions of the pact. Por lo tanto, si tú has sido llamado para tener significado en esta tierra, Now, if you've been called to have significance in this life, el Señor va a ser un arado God will do, que deje surcos imborrables en esta generación. will make you like an axe which will have such a fine sharpness on it Pero no solo dejar surcos, that we will leave an impact, sino también regar con tus lágrimas. but also the Regar con tears tus lágrimas. Por esas almas. Porque vas a sembrar de tu propia vida. because you are going to sow from your very life. Y esas semillas que van a ser regadas And con tu those seeds intercesión, con tu ayuno, that are going con to tus be lágrimas, Given in response with your fasting, with your prayer, with your van a tears, traer cosecha a 100 por uno. they will bring 100-fold return. Porque Dios bendice al dador alegre, Because God blesses the al cheerful que giver, da sin medida. who gives without measure. Entonces, So, aunque el llamado es general para todo su pueblo, even if the calling is general for all, el llamado también es personal. the calling is also personal. Por lo tanto, ¿somos conformados por Él? So, are we conformed to? El Señor dijo, os haré pescadores de hombres. Because Jesus said, I will make you fishers of Y esto men. significa, amados, que el Señor mete su mano en lo profundo y empieza a actuar. In which means that God places his hand and begins to do the work. Él lleva la luz a los lugares más recónditos de nuestras tinieblas
y evidencia y delata y manifiesta aquellas cosas escondidas y las saca a la luz y tú empiezas a ser liberado. And what God does, He begins to work. He takes out the things that are in the dark. He exposes it to the light, and He begins the transformation. Pero a la vez la vida de Cristo empieza a manifestarse. But at the same time, the life with Jesus Y begins to tú empiezas a manifest. ser conformado según la imagen de Jesucristo. And so you then become refined in the image of His Son, Porque Jesus. si Él es el gran yo soy, Because if He is the great I am, todos nosotros all of us, estamos siendo modelados según su imagen. we are being modeled into His image. Somos conformados por Él, We are conformed as He, pero también somos enseñados por Él. but we are also taught by Him. Él dijo, el Espíritu Santo os enseñará y recordará todas las cosas que os he dicho. It says that the Holy Spirit will teach you all things in which I showed you. ¿Y qué es enseñar? And what is teach? Básicamente es comunicar. Basically, it is communicating. Comunicar una verdad con tanto amor, Communicating a truth con tanto denuedo, with such life, with such passion, con tal poder de convicción and with such power of conviction que la persona que oye, that the person who hears, que la persona que mira, the person who que la persona looks, que nos the observa person who observes sea impactada por esta verdad que comunicamos. becomes so impacted by the word that we communicate. Y no solamente la persona lo entienda, Not only does the person understand no it, solo llega a su mente, nor does it just go into its mind, sino que también toque su corazón but it goes and touches the heart, y tome una decisión which leads them to make a decision radical which is radical por el Señor y su reino. for Jesus Entonces, and His el kingdom. llamado de Dios no solo nos conforma, So- según Él, The calling doesn't just align us up with Him. no solo enseña, It doesn't just teach us as well. sino que a través del llamado de Dios somos enviados. But through the call, we are sent. Jesucristo dice en Juan 17, como tú me enviaste al mundo, Padre, It says, yo los envío al Just mundo. as you called me Father, I send them too. Amados, Brothers and ¿a sisters, quién se refiere el Señor cuando dice, yo los he enviado al mundo? what does Jesus mean by I have sent them? ¿A quién puede el Señor enviar al mundo? Who can the Lord send to the world Sino a aquellos que van a hacer una diferencia en el mundo. but to those who will make a difference in the Sino a world? aquellos que van a hacer una influencia en el mundo. But not those with the influence to Sino a make aquellos something in que this world. van a provocar una transformación en el mundo. Or with those who will make a transformation in Sino this a world. aquellos que conocen al Señor. And as well to those who know Y el the Lord. Señor actúa a través de ellos con autoridad. The Lord will act upon with them with authority. No hay otra explicación entonces que son sus discípulos. And there's no other explanation but to say they Porque esta are palabra His de Juan disciples. 17, This word in John, el Señor se 17. refirió a los discípulos He referred to His disciples y a todo aquel que le siguiera. and to all who would follow Him. Tenemos algunos ejemplos. We have a few examples. Samuel, Samuel, el niño que servía en el templo. the kid who served in the temple. El Señor le dijo, despiértate, habla por mí. And God said to him, wake up and follow me. A Moisés, To un Moses, pastor en el desierto, a pastor in the desert, y que le dijo, ve y libera a mi pueblo. go and free my people. A Saulo, el enemigo de la iglesia, To Saul, the ve y te diré lo que debes hacer. persecutor of the church, go and I'll tell you what to say. Personas tan diferentes. People are so different. Dios puede alcanzar a cualquiera de nosotros. God can reach any of us. Dios puede trastornar nuestras vidas a través de su llamado. God can change your life Porque su llamado se hace tan específico y tan claro because His calling becomes so specific y está acompañado de una convicción tan fuerte and it accompanies such a conviction that is so powerful que vamos a tomar una decisión radical. that we will take a radical decision.
Cuando mi esposa era solamente mi novia, When my wife was just my girlfriend, y yo era su novio, por supuesto, I was his boyfriend, obviously. tuvimos de parte de Dios una palabra muy radical. And we had such a radical message. No sé si ustedes van a recordar lo que yo voy a contar ahora. I don't know if you're going to remember what I'm about to say, Y posiblemente el concepto que tengan de mí cambie. and maybe the concept of me changes, Y lleguen a decir, esta persona es peligrosa, esta And persona está loca, esta persona es un radical. you will say, this guy is crazy, this guy is not normal, and he's radical. Yo me recuerdo que tenía planes para ir a Estados Unidos a estudiar. I remember I had plans to study in the States, Había terminado mi carrera de diseñador gráfico. and I had finished already my studies in being a graphic designer. Y la iglesia a la cual pertenecía me había entregado una beca para ir a estudiar. And the church which I belonged to actually gave me a help to go and ¿Cuántos de study. nosotros podría decir, es voluntad de Dios? And how many would say, this is the will of God? ¿Qué mejor que la iglesia te bendiga con una beca para ir a estudiar y especializarte en tu profesión? What better way than the church helping you to go and formalize your education to go towards what you want to do as a career? Y así lo entendí yo. And that's the way I understood it. Esta fue mi primera reacción. This was my first reaction. ¿Y saben ustedes la barbaridad que hice? And can you imagine the appalledness? I'm sorry about barbaridad, I don't know if you could translate that. Fui donde mi novia, fui donde Patty, I went to my girlfriend, Patty. nosotros ya llevábamos 3 años y medio de una relación especial. In this time, we already had about 3.5 years knowing each other. La casa de uno estaba al lado de la del otro. Each of our houses was beside basically each other. Nuestras familias se conocían. Our families knew each other, Habíamos conocido al Señor en la misma semana. and we knew the Lord in the same week. Habíamos sido discipulados por un matrimonio. We became disciples by a marriage Es that we como knew. que el Señor colocó una vida al lado de la otra. And it's as if God paired us one side by side. Pero esto de la beca a mí me trastornó. But this help that I received, it completely Yo blew no my sé mind. por qué, hermanos, los latinos tenemos esa idolatría por Estados Unidos. And I don't know why we Latinos have this thing about the Por lo United menos yo era States. así. Well, for me, I'm like that. Había estudiado inglés desde los 11 años. Already studied English when I was 11. Entonces yo dije, todo esto es voluntad de Dios. So I said, this is the will of God. Así que fui donde Patty, mi esposa, So I went to Patty, who is now my la wife, que aún era novia, or who in that time was my girlfriend. y le dije así, And I said this. secamente, directamente, I said blandly and dry, pasando por alto And- su condición de mujer, su sensibilidad. being like as a man, completely not understanding the sensitivity of her as a woman. El obispo que ha venido hoy a visitar la iglesia The pastor or the bishop which has visited the church today me ha llamado y me ha dicho, has called me and has said, Nino, Nino, la beca está concedida. the funds have been given. Va a cubrir todos tus gastos. It's going to cover all the costs. Puedes ir a la universidad que tú creas You can choose whatever university you want to go to, y nuestra iglesia va a financiarlo todo. and our church is going to finance everything. Yo dije, maravilloso. And I said, this is marvelous. Así que fui donde Patty So I went to Patty y le dije, Patty, el obispo me dijo que la beca está concedida. and I told Patty, I said, look, the funds, they're being approved. Así que me voy.
a Estados Unidos. and I go to the States. Y creo que nuestra relación de noviazgo tiene que terminar. And I said to her, our relationship has to end for this scholarship. ¿Y sabes lo que hice después? And you know what I did after? Me devolví a casa. I went back home. La dejé sola I left her con su drama. with her drama. Ni siquiera me interesé I didn't even care de saber cómo se iba a sentir of how she would feel con este tipo de noticia with this news that I gave her, que tan brutalmente yo le di. that I so brutally gave her. Brutalmente. Brutally. Yo era una persona que siempre corría adelante de Dios. I was a person who would always run behind God. No me asustaban los desafíos. I wasn't scared of challenges. Me animaban. If anything, it would impulse me. Would Como encourage diciendo, me. a ver quién puede más. And it's like to say, all right, who can do more? Y en el fondo era mi orgullo, But deep down, that's my pride speaking. mi autosuficiencia. That's my auto self-sufficiency. Y así, mientras más alto es tu orgullo, And the higher your pride is, más grande es la caída. more greater is the fall. Y así fue como el Señor en los días siguientes And that's how God in the following days me habló spoke to me. y me dijo, And he said, renuncia a la beca. renounce that scholarship. Renuncia a la beca. Renounce the scholarship. Y yo argumenté con el Señor. And I argue with God. Y yo cuando finalmente lo dejé hablar, And finally, when I really let amados, God speak, es tan importante oír la voz de and Dios. church, I tell you, it's so important that we hear God. Es tan importante distinguir la voz de Dios. And it's so important that we distinguish the voice of God. Y él me dijo, And he said, yo tengo otros planes para ti. I have other plans for you. Quizás otros irán con becas, Maybe others will go with scholarships, pero este no es tu caso. but maybe this isn't your case. Porque yo quiero unir tu vida a la de Patty. Because I want to unite your life with Bhatti. Y quiero que los dos And I want you both me sirvan. to serve me. Incluso Also, quiero que dejen sus carreras universitarias I want you to drop your university degrees. y se abandonen en mis manos And I want you to place them in my hands para servirme a tiempo completo, so that you can serve me in full time sin condiciones. without Y conditions. yo argumenté con el Señor. And I argued with God, Y Él me decía, sin and He condiciones. said, without conditions. Ríndete sin condiciones. Yield or surrender without limits. Porque saben, mi nombre de pila, Ernesto, Because my name is Pilar Ernesto, significa espíritu vigoroso. which means vigorous spirit. Yo era un caballo sin domar. I was a horse without an owner. Dios me tuvo que domar. God had to dominate me. Y yo tenía una tía que me crió que era profeta. And I had a auntie who was a prophet, Y mi pelo siempre estaba sobre la frente. and my hair was always fold forward. Y ella me decía, Quilinúo. Las quilinas son las crines de los caballos. Y ella me decía, Quilinúo, She would call, pórtate bien. Ella anticipaba esa naturaleza indómita que yo tenía. she anticipated that dominant side of me. Pero cuando el Señor me hizo entender But when God truly allowed me to understand que su plan
no era ir a Estados Unidos a estudiar that his plan wasn't for me to go to the States and y study. que era casarme con Patty. And it was his plan for me to Vino marry Patty. en un momento dado una convicción del Espíritu Santo tan fuerte a mi corazón. It came to a time where the conviction was so strong. Fue como que la luz se hizo en mi mente It's as if the light was made in my head. y dije, ahora entiendo, And I said, I ahora understand. sé lo que está pasando. Now I know what this means. Así que fui donde Patty So now I went to Patty y le dije, Patty, and I said, Patty, casémonos. I said, let's get married. Estoy dispuesto a casarme ya. I said, I'm willing to El get married Señor me dijo right que now. había que estar juntos, casados y servirle. And I know that we need to be married and we need to serve together. Por supuesto, en ese tiempo yo no entendía lo que eran los tiempos de Dios. And in that time, I just didn't understand the times of God. Aunque su voluntad era unir nuestras vidas. Even though his will was to unite our lives together. Entonces, veamos el segundo versículo So let's see this second verse now. en Éxodo 19, del 5 al 6. Éxodo 19, del 5 al 6. Exodus 19. De lo contrario, yo lo puedo leer acá. I can find it and I can read it here. Esto es una palabra tan tremenda que el Señor da a su pueblo. In which God gives such a powerful word to his people. Todos sabemos claramente que Dios llamó a un hombre escogido llamado Abraham Now we all know God called a man, Abraham, y a través de él se levantó el pueblo de Israel. and through him arose a people of Israel. Hoy día la iglesia es el Israel espiritual. Nowadays, the spiritual people of Israel is the church. Entonces, esta palabra So de this word Éxodo 19, Of Exodus 19, del 5 al 6, from verse 5. bueno, esto a mí me tocó de cerca, ¿no? So this is the one that I'm going to read up close. Ahora bien, It says, now, si me obedecen y cumplen, ¿qué dice? ¿Cómo? if you ¿De will quién? obey me, ¿De quién es el pacto? from who is the covenant, De Dios. and keep my Ahora covenant, it bien, says, si me obedecen y If cumplen mi pacto, you obey me and keep my covenant, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. you will be my own special treasure from among all peoples on earth. ¿Por qué? Why? Porque la tierra me pertenece. Because the land belongs to him. Ahora, eso es lo que dice esta versión. That's what this version says. Pero dice en mi versión, But this is what my version says. ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. It says, if indeed you obey my voice and keep my covenant. O sea, el estar conscientes del llamado de Dios If being aware of the calling of God significa oír su voz. means to hear his voice, Estoy hablando en un sentido figurado, I'm hermanos. speaking in a figurative sense here. Estoy hablando en un sentido literal. I'm speaking in a literal sense. Necesitamos oír la voz de Dios. We must hear the voice of God. Igual que un padre habla a su hijo, Just as a son hears, o que un padre father. dialoga con su hijo. or as a father has a dialogue with his son. Entonces, hay dos condiciones o dos requisitos There is two conditions, there's two requisites para ser especial tesoro hacia los pueblos de la tierra. to be his special treasure among the people on the earth. Dar oído a la voz de Dios, It is to hear the voice conocer su voluntad and to know his will y dejar que su reino venga y se establezca en nuestros corazones. and to allow his kingdom to establish himself in us. Si diereis oído a mi voz If you hear and obey my y voice por lo tanto hagamos alianza con él y guardemos su pacto. and we make alliance with him and we keep his covenant. Ahora, yo hablaba de que el pacto
considera el valor de las partes. Now I spoke of, that the value consists of parts. Pero muchos cristianos no han pactado con Dios. But many Christians have not made a covenant with God. Ellos están bajo un contrato. They are under a contract. Es como muchas parejas hoy día. It's like many marriages nowadays. Ellos no pactan el pacto conyugal. There is no covenant between each other. Ellos viven bajo un contrato conyugal. They live under a contract. En otras palabras, el pacto depende del valor de cada persona. Remember, the covenant is made up of the parts Y of si that, el valor de cada persona depende de lo que somos, which is made up of the value of that person, and if that value is of us, ese pacto nunca termina. that pact never ends Porque nuestro valor no disminuye ni aumenta. because our value doesn't diminish. Nuestro valor es exactamente igual a la vida de Cristo. Our value stays the same as Jesus. Ese es mi valor. That is my value. Y si yo pacto con Dios, Now, if I make a covenant with y si God, yo pacto con mi esposa and I make a covenant with my en un wife, enlace conyugal, and it makes it a living, mi pacto es incondicional. my covenant is without Porque limits. considera el valor de mi persona y el valor de mi cónyuge. Because it depends on the value of me and of the person I live with. Pero ¿cuál es el contrato? ¿En qué consiste? So what is the contract made up of? Es como fundar una sociedad. It's as if you were to found let's say, Mira, a place hemos acordado en vivir juntos. or an association, sorry. It's like saying if we live together, Tú me gustas, yo te gusto. I like you, you like me. Creo que estamos I enamorados. think we're in love. Vamos a enfrentar muchas situaciones difíciles. And we're going to go through many battles and challenges. Bueno, y si por cualquier razón And for whatever reason, tú estás en desacuerdo conmigo you are in a disagreement with me, o tú haces algo que a mí no me gusta, or you do something that I don't like, ambos tendremos el derecho de ir cada uno por su lado. you and I, we're going to go our separate ways. De esa manera la sociedad se termina And that's the way that an association, y quedamos muy amigos y en paz. and we will stay at peace and be friendly. Lo que pase con nuestros hijos, bueno, allá ellos. Well, with whatever happens to our children, that's them. Esta es la situación del contrato. This is the conditions of the contract. Y esto es lo que se está predicando, And this is what lo we que se está are enseñando, preaching. This is what we're y lo teaching. que se está practicando en la This is sociedad what we're actualmente. practicing in the world. Y la iglesia ha sido infiltrada In the por church. este principio. It has been infiltrated, these principles. Pero Dios sigue siendo Dios de But pactos. God continues to be a God of Y su covenants. llamado And- es irrevocable. And his calling is irrevocable. ¿Sabes eso? Did you know Que that? si Él te llamó If he called you, y te llamó hace 2 años and he o hace called you 5 2 años, years, 5 years ago, hoy es el mismo llamado. today it's the same calling. Una última cosa que quiero decir. The last thing I want to say. El llamado en sí mismo no se puede considerar sin otros 2 elementos importantes. The calling consists of these 2 things as Y well. esto es un tema aparte. And this is a total different. Por lo tanto, en primer lugar está Conversation. el llamado de Dios. First, it's accepting the call. En segundo lugar Second, están los dones espirituales que nos capacitan. which is the spiritual gifts that enable us. Y en tercer lugar está el ministerio And the third is the ministry o el canal or the channel a través del cual ejerceremos nuestro llamado, in which we will exercise this call practicando las capacidades que Dios nos ha dado, and acting out these capabilities He's given us. ya sean los dones espirituales Whether o los those talentos naturales. Are those spiritual gifts or the natural talents? ¿Y cuáles son los dones espirituales que tú tienes, What are hermano? those spiritual gifts that you have? Porque si tú no sabes qué dones espirituales tienes, no puedes descubrir tu llamado. Because if you don't know the spiritual gifts you have,
Es una gran señal cuando nosotros llegamos a identificar You a través won't know the del cult. testimonio del cuerpo de Cristo So this is something that we see all over the body of Christ. o a través de la tendencia que yo tengo para realizar ciertas cosas que hago mejor que otras. Or that have that tendency that I produce things at a higher level than everyone else. Hay maneras de tener una aproximación de saber qué dones tenemos. There is a closeness when we know Y que el Espíritu Santo what gifts we have, ha colocado en tu vida. and to know what the Holy Spirit has allocated Y in que your life. constituyen And what una he- señal de identidad en tu testimonio. Uses for you to consist the testimony in which you are Por la proclaiming. manera en que tú actúas, la manera que tú reaccionas, la And in- manera que tú respondes. The way that you speak, you talk, and you respond. Yo me gozo a veces cuando oigo hablar un evangelista, por ejemplo. And when I hear an evangelist, Y ahí tú ves cómo funciona el don, pero también ves el carácter que tiene esa persona. you see the gift in action, but you also Es see que the character of that person. somos únicos. We are Somos unique. singulares. We are singular. Somos diferentes. We are so different, Pero podemos complementarnos el but uno we con el otro. can complement each other. Finalmente quiero decir esto. Finally, I want to say this. La palabra dice, muchos son los llamados, The Bible pero, says, many are called, but ¿qué más dice? Pocos los escogidos. few are chosen. Ahora, si el llamado es un acto soberano, de If the apartar y act consagrar a un pueblo entero is sovereign so that it can enable a consecrated para los people propósitos de Dios, to do the purposes of God, ¿qué es ser escogido? what is it to be chosen? Un escogido, A chosen person, una escogida, a chosen es person una persona que siendo llamada por Dios, is one who's been called by God, vive conforme a Cristo y en obediencia a su palabra. lives everything that Christ embodies, Sobrepasando victoriosamente diversas pruebas. surpassing all these diversive challenges you will Y face llegando a manifestar madurez. until arriving at maturity. Entonces, la fidelidad de esta persona conquista el corazón de Dios. So the faithfulness conquers God. La fidelidad de esta persona conquista, ¿no es cierto?, la confianza de Dios. The faithfulness of this person takes over and it gains the trust of God. Y él comienza a compartir sus secretos más profundos. And then God begins to share more of his secrets. Entonces, además de llamado y escogido, And just as he is chosen, hay or otra she categoría. is chosen, there is another category. Y esta categoría es fiel. And this category is called faithful. Es muy interesante lo que dice la palabra en Apocalipsis. It's very interesting what the book of Revelation Y con esto nos vamos a quedar. says. And with this I will finish. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. They will overcome by the word of the Lamb. Y los que están con Él, And those who are with him, fíjate lo que dice la palabra, look at what the word of God says. son llamados, They are called, escogidos y chosen, fieles. and faithful. Los que están con Él Those who are with them son llamados, They are called, escogidos y chosen, fieles. and faithful. Es decir, las pruebas It is to say y the aflicciones challenges, the marcan la afflictions, senda de este valeroso ejército they mark the characteristics of this person que lucha junto a Cristo. in which they fight together with Christ. Como llamados de Dios, As called by God han demostrado ser dignos de ser and escogidos have been called worthy to be with y han permanecido fieles al Señor, and they have remained faithful to the Lord, aún poniendo en riesgo sus vidas. even placing the life. ¿Qué más puedo decir? What much
What else could I say? Bueno, habría muchas cosas más, There's much more to say. pero yo pido ahora al Espíritu de Dios But I ask now the Holy que Spirit nos confronte, that He would confront us, que la palabra confronte tu vida that the y la Word mía. confronts your life and mine. Cuando estábamos alabando al Señor, When we were worshiping God, yo quedé muy impresionado I was so impacted porque de mí se desprendió algo que cayó al suelo. because it was like as if something came off me and fell onto the floor. Y yo lo miré, And I looked, tenía mi figura, I had my figure there, pero era como algo así de paja. but it was as if it was something. Señor, seguro que esto es un Soft. espíritu de vanidad que está saliendo de mí ahora porque And I said, Lord, is this a spirit of vanity coming out of me? yo vi que vino como una brisa y la paja empezó a ser aventada. And I saw how this thing just began to be chopped. ¿Cuánto sabemos cada uno de nosotros mismos? How much of us do we know ourselves well? Yo lo único que puedo preguntar para terminar, The only thing I can ask, and just to finish, ¿estás consciente de tu llamado? are you conscious of the call? ¿Sabes cuál es tu llamado? Do you know your call? Y si le pedimos al Señor hoy día que nos revele nuestro llamado. Let's ask the Lord, Lord, reveal your call. ¿Qué les parece? How about, ¿Será posible? can we do that? Iglesia, ¿será posible? Church, can we do that? ¿Tu Dios es un Dios vivo? God is a God who is ¿Es un Dios alive. que habla? God is a God who's ¿Tus oídos pueden oír? He is. ¿Seguro? No oigo ningún amén. I don't hear an amen. ¿Seguro que puede oír? He can hear you. Entonces, ¿qué te parece? Simplemente oramos So let's play simply. Let's para just que pray. Dios abra nuestros oídos. That Si God no están would abiertos, just open our ears abra los oídos para discernir la voz de Dios. so that we can discern the voice of God Abra los ojos espirituales para percibir and to su be able verdad. to perceive the truth, y nosotros podamos percibir cómo Dios está llamando. and to see how He is calling Y each como of dice us. la palabra, Dios te está llamando por nombre. God is calling you by name, Pero tú no me conociste. but you didn't know me. Posiblemente el Señor te está llamando hace mucho tiempo. Maybe God has been calling you for a long time now. Y cuando dice tú no me conociste, And when He says you didn't know me, significa tú no has llegado a oírme, tú no has llegado a tener intimidad conmigo. Yo todavía soy una persona a la cual tú temes, a la cual respetas, pero no te atreves a acercarte a mí. it No te simply atreves, no te atreves. that you haven't had intimacy with me yet. You haven't had communication. You haven't opened up your heart to me. Yo quiero que hoy día abraces. I want this morning that you Yo quiero embrace que hoy día abraces I mi want you cruz. this morning to embrace my cross. Yo quiero que hoy día abraces mi cruz, I want you to embrace my cross, sin importarte el precio y el costo de seguirme. not caring about the cost or the worry it will have. Deja a un lado tus Put vanidades, aside your vanities, tus afanes, your worries, tus enfermedades, your sicknesses, tus ambiciones, your ambitions, tus your frustraciones, tus frustrations, prejuicios, your toda esa carga tan excuses, pesada all que ya casi no puedes llevar y those que weights vas arrastrando. that you've been carrying behind you. El Señor puede cortar las cadenas hoy. God can cut those chains off you. Si tú te levantas You can dispuesto lift a up. oír su voz, You can hear the voice of God. en el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus. Yo declaro que el Espíritu de Dios está en este I lugar believe the Lord, Holy Spirit is here. y quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Each of us, No importa el concepto que tengas de ti mismo. doesn't matter of the concept you have of yourself. Para la gloria y la honra del Señor de la mies. The glory, the Lord
el cual resplandece en medio de la oscuridad, in which reflects in the darkness, el cual se levanta en medio de nuestra ignorancia, and which stands in the midst of my el cual ignorance, destruye fortalezas de iniquidad, which destroys all the works of iniquity, el cual corta and in which cadenas cuts those que nos chains atrapan y nos esclavizan. and that slaves us. Quiero levantar mis I manos want to lift up my hands hacia Él towards Him sin temor. without fear. Quiero levantar manos santas I hacia want to Él. lift holy hands. Y lo digo en forma literal. And I say this in Para literal form. aquellos For those que perciban del Señor who su llamado perceive the call of God on their y su lives, rendición. the surrender. Quiero levantar manos I santas, want to lift holy hands. manos limpias, sin whole, contienda. clean hands, Lord. Quiero con las manos arriba I want to lift alabar al que me llama. my hands exalted up on high. To Fiel es el worship que me you. llama, Faithful is the one who calls. el cual también lo hará. and which He is faithful to do it. Él es inmenso, He is amazing. yo soy pequeño, and I am so pero small. Él es personal But He is personal. y ha venido a mí. And He's come Puede to vivir me. en mí, And He can live puede in hablarme, me. And He can speak to me. quiere tener relación conmigo. And He desires to have a relationship. Él ha venido hoy en su amor He has come in love. y me ha hecho saber su llamado And He has allowed me to know y His quiere call. pactar conmigo. And He wants to impact Si tú quieres with me. aceptar su llamado And makes the covenant with me. If you want to accept His call y pactar con Dios and to make a covenant with God desde hoy en adelante, from now and onwards, dile al Señor, say to the Lord right now, heme aquí, here I am. envíame a mí, Send me. envíame a la tarea que tú dispongas, Send me to whatever task you want. sea en esta ciudad, Whether en it mi be in this city, familia in this family, o donde sea. or wherever. Señor, ahora estoy delante de ti en Lord, la eternidad I stand before you. y tú eres el que cuenta. You are the one that counts in this moment. Algún día tendré que dar cuenta a ti. One day I'm going to have to stand and be accountable. Y ahora, Señor, que tengo este tiempo que tú me das, But Lord, now that I am here before you, quiero enderezar mis caminos, I desire to ponerme a lead my cuenta paths to contigo, you, to walk with you, ponerme a cuenta con mi familia, so that I can be accountable with my family como esposo, as a husband como esposa, or as como padre, a father como hermano. or as a brother. Quiero ponerme a cuenta contigo, I Señor, want to place and be accountable y before quiero you. acatar tu llamado. And I want to accept your call. Adoremos con manos Let's worship him. levantadas al Señor. Let's worship him with our hands lifted up, Regocijémonos en Él. and let's rejoice in him. Que los demonios vean como el pueblo de Dios alaba. And may all A su hell Dios. see how his church worships God. Que las tinieblas presencien That the darkness will see cómo nos rendimos delante del Dios that verdadero. we surrender to our mighty God only. Que la iglesia se levante en el fuego del Espíritu para ser testimonio en esta ciudad. And that the church of God raise with fire in this city. A ti la gloria, oh Rey To amado. you be Oh all honor. Señor de señores, Oh Lord, te bendecimos we bless you. y te decimos, And we say to venga tu reino Let your kingdom come, y hágase tu voluntad and may your will be done en mi vida, in my life en mi and matrimonio, in my marriage en mi familia, and in my family en mi ciudad, and in my city, en esta iglesia in this church a la cual amo. in which I love. A ti sea la gloria. To you be the honor. Aplaudamos al Señor. Come on, let's make a hand Regocijémonos clap con Él. to Christ.
Let's rejoice in Him. Al Señor sea la gloria May the Lord bless por siempre. forever. Amén Amen. y amén.